Vamos a continuar con lo que es el síndrome de mala absorción. Anterior clase es pluritropical, el plurinotropical, síndrome de intestino corto hemos hecho. Ahora vamos a hacer lo que es el síndrome de proliferación bacteriana, enfermedad de Whipple y enteropatía perdedora de proteínas. Síndrome de proliferación bacteriana. Este síndrome comprende un grupo de trastornos que cursan con diarrea, esteatosea, anemia macrocítica, pérdida de peso y desnutrición. Consecuencia de la flora en el intestino, va a haber proliferación de bacterias como consecuencia de dos alteraciones que va a ser éstasis funcional y la éstasis anatómica. Estos trastornos se han denominado como síndrome de intestino estancado o síndrome de asa ciega. Como hay éstasis funcional, trastorno de peristaltismo y éstasis anatómico, ya sea por cuál causa, por estenosis, ejemplo, no va a haber una buena circulación del contenido de la luz intestinal, entonces las bacterias que hay se van a proliferarse. Y al proliferarse, estas bacterias terminan consumiendo lo que son las cobalaminas. Por eso en estas diarreas otra alteración que va a haber las anemias megaloblásticas, porque por falta de cobalamina y no así de ácido fólico. Esteatosea debido a que estas diarreas, estas bacterias, a los ácidos biliares, sales biliares primarias lo convierte en secundarias antes de que cumpla su función de emulsificaciones. El mecanismo fundamental que impide la excesiva proliferación va a ser la secreción del ácido gástrico, el peristaltismo intestinal y la secreción intraluminal de inmunoglobulinas. Las manifestaciones de síndrome de proliferación bacteriana, como la proliferación de las bacterias como E. coli o esteroides en el intestino, una de las manifestaciones es anemia macrocítica, que se debe a la deficiencia de vitamina B12, que es la cobalamina y no al ácido fólico. Esto mencionamos es debido a que las bacterias que se están proliferando consumen abundante cantidad de cobalamina, por tanto, no va a haber cobalamina suficiente como para que se pueda absorberse en el ion terminal para la buena formación de los glóbulos rojos. Entonces, va a quedar anemias megaloblásticas. La esteatosea se debe a un trastorno de formación de micelas como consecuencia de baja concentración de ácidos biliares. Si bien hay dos grupos de sales o ácidos biliares como componente de la bilis contiene agua, electrolitos, calcio, bicarbonato, sales biliares, pigmentos biliares, etc. Esas sales biliares son los verdaderos componentes de la bilis que hace la emulsificación de las grasas en la luz intestinal. Pero esas sales biliares que van a salir junto con la bilis son las sales biliares primarias, conjugadas, llamadas ácido cólico y ácido quinoglucólico. Una vez que estos emulsifican las grasas, se van a convertirse en sales biliares secundarias, que es ácido litocólico, ácido desoxicólico. ¿Qué sucede con las bacterias hiperproliferativas que se han proliferado mucho por éstasis anatómico o éstasis funcional que sucedió? Esas bacterias van a convertir a las primarias en secundarias antes de que estas sales biliares primarias cumplan la función de emulsificación de las grasas. Y como consecuencia, resultado, esto va a dar a lo que es el síndrome de mala absorción de lo que son los lípidos. Ahí tenemos entonces que ese es el ácido cólico y ácido quinotoxicólico como consecuencia de proliferación bacteriana. Antes de cumplir su función, se van a convertirse en ácidos litocólico,
y en lo que es ácido desoxicólico. Y como tales, como el litocol desoxicólico, termina absorbiéndose en el ion terminal. Por eso entonces la esteatosea, ¿no? Aquí mencionamos la primera, anemia megaloblástica. Debido a las cobalaminas, esa proliferación bacteriana abundante se lo consume a las cobalaminas, porque necesitan para proliferar, para dividirse como parte de su alimentación a las cobalaminas. Y la esteatosea, debido a que los sales biliares primarias, antes de cumplir su función de emulsificación, se convierten en secundarias por acción de esas bacterias proliferativas. Además, la concentración de las biliares no conjugadas es la más alta de las conjugadas, no lo que induce un decremento de la formación misma. La flora normal puede también fermentar los azúcares de la dieta de la luz intestinal, lo que impide la absorción y ocasiona distensión abdominal, dolor abdominal y la diarrea. Diarrea se debe al menos en parte a la esteatosea cuando esta existe. No obstante, algunos pacientes manifiestan diarrea sin esteatosea. Pueden manifestar diarrea sin esteatosea debido a que muchas de estas bacterias que se proliferan, no por la éstasis, son enterotoxigénicas y como liberan sus toxinas, entonces estas van a producir la diarrea secretoria sin que exista la esteatosea. En los casos donde no hay esteatosea, también puede haber diarrea. Como decíamos, la principal causa, una de las causas para las diarreas es la esteatosea, pero algunas diarreas puede haber sin esteatosea. En este caso, que muchas de estas bacterias proliferadas son enterotoxigénicas y estas toxinas, al ser absorbidas por las vías intestinales en los enterocitos, lo que van a provocar es las diarreas secretorias. Síndrome de proliferación bacteriana, las dos causas, esta es anatómica, esta sí es funcional. La éstasis anatómica, ¿en qué caso? En la diverticulitis, en la gastroinostomía, gastrectomía total, en las fístulas, en las estenosis, derivación intestinal, etc. Todas estas anomalías, alteraciones anatómicas van a llevar a la éstasis y anatómica y llevar a la proliferación bacteriana. Diverticulitis. ¿Cuántos de estos divertículos al cicatrizar forman retracciones y van a provocar las estenosis en la circulación del tracto intestinal? Fístulas, estenosis relacionadas con la enfermedad de Crohn, otras de las causas, gastrectomía, total gastroinostomía, etc. Como existen estas anatómicas, también existen otras que son éstasis funcionales. Entre estas, diabetes mellitus, esclerodermia, donde acumulación de fibras de colágeno en las paredes del intestino, donde puede provocar la pérdida del peristaltismo del intestino. Entonces la circulación va a estar alterada, esta funcional va a llevar a esta. Comunicación directa entre el intestino delgado y el colon, otra causa para que pueda haber proliferación bacteriana, ya que entre el intestino delgado y el colon se encuentra el orificio ileocólico, donde está válvula de Bowen. Pero si en la cirugía se va a sacarse esa válvula de Bowen, el intestino directo al colon se va a unirse a otra parte del colon, entonces esa válvula ileocólica, como no va a haber quien impida el retroceso del contenido intestinal del intestino grueso hacia el delgado, y ahí también va a haber entonces la entrada de las bacterias por la eliminación de la válvula ileosecada. Diagnóstico. Para el diagnóstico síndrome de proliferación bacteriana, la cobalaminas disminuida
y folatos combinado con folatos altos, elevados los folatos. Eso debido a que estas bacterias para proliferarse necesitan de las cobalaminas, pero estas bacterias también van a ser encargados de producir compuestos de folatos y que se absorben en el duodeno. Entonces va a haber cobalamina baja y folatos aumentados. Lo ideal en el diagnóstico de síndrome de proliferación bacteriana es demostrar el incremento de la presencia de bacterias aerobias y anaerobias en la microflora por aspiración yeyunal obtenida mediante unas ondas, lo cual va a ser un poco difícil. Esta prueba específica rara vez es dispensable, ¿no? La prueba de hidrógeno en el aliento con lactulosa se utiliza para tratar también proliferación bacteriana. A medida del diagnóstico se sospecha por los datos clínicos y se confirma con el tratamiento. El tratamiento en la proliferación bacteriana, si es éstasis anatómica, es la corrección quirúrgica de asa ciega en la éstasis anatómica. Si hay fístulas, si hay divertículos, ¿no? Cualquiera sean las causas, estenosis, fístulas, divertículos, su conducta de tratamiento va a ser quirúrgico. Sin embargo, en las otras que son estas funcional por esclerodermia, diabetes, no se puede corregir con cirugía y es necesario tratar con antibióticos de amplio espectro. Los antibióticos de amplio espectro que pueden utilizarse son ciprofloxacina, metronidazol, amoxicilina, clavulánicos, cefalosporinas. Antibióticos habrá que administrar durante aproximadamente 3 semanas, en este caso, ¿no? O hasta la remisión de los síntomas. Antes de las 3 semanas, si se vierte, entonces suspender. Si bien la evolución natural de estos trastornos es crónico, no se administrarán antibióticos de manera continua cuando es crónico. En tanto, puede ser utilizada por una semana cada mes. En caso de recidiva frecuente, se hacen diversas estrategias de tratamiento antibióticos durante una semana por mes. Se presenta o no, si presenta unos síntomas, suele ser muy eficaz el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Whipple. Entonces, en la éstasis, en la síndrome de proliferación bacteriana, 2 causas: éstasis anatómica, éstasis funcional, ¿no? La clínica, como toda clínica de síndrome de mala absorción, lo que se ve en esos pacientes es la diarrea, esteatosea, anemia macrocítica, pero de peso, la desnutrición, la desnutrición. Ya hablamos de la anemia, es tipo macrocítica por falta de cobalamina, lo cual se lo consume esas bacterias proliferadas. Cobalamina va a haber deficiente entonces. Y lo que era las diarreas es como consecuencia de falta, como consecuencia de conversión de sales biliares primarias en secundarias antes que estos cumplan la función de emulsificación. Este caso, en caso de que sea diarreas con estetoseas, pero puede haber también diarreas sin estetoseas cuando existe proliferación de bacterias enterotoxigénicas, los cuales sus toxinas, al ser absorbidas en las vías intestinales, provocan las diarreas secretoras. El tratamiento, cuando es estasis anatómica, tratamiento quirúrgico. Si es estasis funcional, no hay tratamiento resolutivo, entonces aquí es el tratamiento con antibióticos. Primera opción era la tetraciclina, por la resistencia no se utiliza. Otros que se utilizan: cipro, metronidazol, amoxicilina, ácido clavulánico y cefalosporinas durante 3 semanas, o caso contrario, cada mes, una semana cada mes.
Otra enfermedad que vamos a hablar es de la enfermedad de Whipple. Un minutito, me espero. Enfermedad de Whipple. Es una enfermedad multisistémica crónica, poco frecuente, producida por bacteria Treponema Whipple. La manifestación va a ser sistémica, diarrea, estetosea, adelgazamiento, artralgias, fiebre, problemas del sistema nervioso y cardíacos. Mientras no fue posible identificarlo mediante las reacciones de la cadena de polimerasa, la clave de la enfermedad de Whipple era la presencia de los macrófagos PAF positivos en el intestino delgado. Pero con esos macrófagos positivos se confundía con otras enfermedades como tuberculosis aviar. Pero actualmente en enfermedad de Whipple ya se puede hacer los cultivos correspondientes de esta bacteria. La enfermedad de Whipple es producida por bacilo gram positivo Treponema Whipple. Gran infecciosidad, poca virulencia. Sus síntomas son escasas. La gran difusión del bacilo en los tejidos va a manifestarse por eso en muchos tejidos y por eso hablamos sistémico. En los mecanismos fisiopatológicos no es conocido. Se ha sugerido que existe trastorno del sistema inmunológico en los pacientes predispuestos a tener esta enfermedad, donde hay elevada frecuencia de antígena recostatoria humana B27 con deficiente producción de interleuquina 12 interferón. Presentación
clínica, manifestaciones intestinales, diarrea, atosea, dolor abdominal, pérdida de peso, y las extraintestinales, las artropatías, fiebre, oftalmopatías y sistema nervioso y del sistema nervioso entre los trastornos. La tríada de afección neurológica compone oftalmoplegia, mioclonía y demencia. La tríada. La demencia es un síntoma relativamente tardío de pronóstico con extremo sombrío, en especial en pacientes que se caen después de la remisión de antibióticos. La diarrea esteatosea suele ser considerado como secundaria, ya que la lesión de la mucosa de la intestino delgado como consecuencia a la obstrucción linfática debido al elevado número de los macrófagos positivos en la lámina propia, entonces va a llevar a la mala absorción y a las estetoseas. 65-90% artritis, puede aparecer hepatomegalias, que va a llevar al dolor abdominal, fiebre, síntomas pulmonares con tos, que son frecuentes en el corazón, suele afectar a la válvula mitral y aórtica, pero también al miocardio y al pericardio. Entonces tenemos afectación multisistémica, afectación neurológica, oftalmológica, diarrea, artritis, dolor abdominal, afectación pulmonar y afectación cardíaca. La biopsia del intestino delgado u otros órganos que pueden estar afectados para el diagnóstico es sugerido por la presencia de enfermedad multisistémica en el varón con diarrea esteatosea. Hígado, ganglios linfáticos, corazón, ojo, sistema nervioso, membrana sinovial. Pero aparte de la biopsia en la actualidad, el problema Whipple ya se ha hecho el cultivo con éxito, ya que la presencia de macrófagos positivos llevaba a la confusión con los macrófagos positivos que contenían los Mycobacterium avium, lo cual puede ser puede causar también la diarrea en el SIDA. El tratamiento antibiótico proporciona una mejoría muy rápida, por lo que las manifestaciones de mala absorción desaparecen en pocas semanas. El tratamiento de la enfermedad consiste en el empleo prolongado de antibióticos. En la actualidad, el único ensayo clínico realizado ha probado la eficacia de un tratamiento de inducción durante 14 días de meropenem, ceftriaxona, cotrimoxazol, otras alternativas también son el trimethoprim, sulfamethoxazol o el cloranfenicol. Ahora vamos a hablar de las enteropatías perdedoras de proteínas. Enteropatía perdedora de proteínas no es una enfermedad específica, sino que describe un conjunto de trastornos gastrointestinales y no gastrointestinales que cursan con hipoproteinemia y edemas, pero con ausencia de daño hepático y daño renal, descartando que haya daño hepático y daño renal. Las enfermedades que caracterizan por pérdida excesiva de proteínas por el tubo digestivo. Más de 65 enfermedades distintas pueden provocar este tipo de la pérdida de las proteínas,
pero básicamente en 3 grupos se subclasifica en ulceración de la mucosa, en mucosa no ulcerada con lesión evidente y disfunción linfáticas. En lo que corresponde a las ulceraciones de la mucosa, en las cuales la pérdida de proteínas se presenta principalmente el exudado a través de la mucosa lesionada, como por ejemplo úlceras de la mucosa de la colitis ulcerosa, de un carcinoma gastrointestinal, de una úlcera péptica. Exudado a través de la mucosa ulcerada. Mucosa no ulcerada, pero la lesión evidente, pero con lesión evidente, de tal suerte que la pérdida de proteínas se produce por alteración de la permeabilidad del epitelio lesionado. En este caso tenemos la enfermedad celíaca, enfermedad Menetrier, ¿no? De entre este grupo de mucosa no ulcerada, pero con lesiones evidentes. En esta enfermedad celíaca, la intolerancia al gluten, que anterior clase habíamos hablado, donde va a haber una reacción inflamatoria a nivel de la mucosa del intestino, donde las células epiteliales cilíndricas se vuelven cúbicas con las vellosidades en menos cantidad y además inflamación en la membrana basal, la lámina basal, como reacción a la gliadina, ¿no? Una reacción inflamatoria a la gliadina que está en el gluten de cebada, trigo, avena, centeno. Y otras enfermedades, que es el enfermedad Menetrier, ya habíamos hablado también algo de esto, en el estómago, que también toma el intestino delgado, donde va a haber aumento de más pronunciado las criptas gástricas, las criptas de las mucosas. Es como si fuera una bolsa de serpiente. Entonces, en esta superficie va a haber mayor pérdida de proteínas. Otra manifestación que puede llevar a la enteropatía pérdida de proteínas es la disfunción linfática, como consecuencia de una enfermedad linfática primaria o secundaria a una obstrucción linfática parcial que puede ser resultado de adenomegalia o cardiopatía. El diagnóstico es debido a la presencia de los edemas periféricos. El valor sérico baja de albúmina en ausencia, pero de enfermedad renal y hepática. Hablamos en ausencia de enfermedad renal y hepática debido a cuando hay una nefropatía, se pierden proteínas por los riñones. Un riñón sano no debe dejar de escapar proteínas. Cuando hay una hepatopatía, no hay síntesis de las proteínas de las albuminas en el hígado, ¿no? Una disproteinemia va a llevar. Es excepcional que el paciente con enteropatía perdedora de proteínas tenga disminución selectiva solo de albúmina o solo de globulinas. Por tanto, la intensa reducción de albúmina sérica va a llevar a esos trastornos de alteración de presión colirosmótica y va a llevar a los edemas. La demostración de mayor pérdida de proteínas en vía intestinal se realiza administrando uno o más proteínas radiomarcadas y cuantificándolas en los heces durante un periodo de 24 a 48 horas. Por desgracia, ninguna de las proteínas radiomarcadas están disponibles para este empleo. Un ejemplo, alguno que puede ser la antitrixina 1, una proteína que representa el 4% de las proteínas séricas totales. Es resistente a la proteólisis que puede realizar para demostrar el aumento de la pérdida de las proteínas por vía intestinal. La depuración de antitrixina 1 se mide determinando el volumen de las heces y la concentración tanto en heces como en el plasma. La pérdida de las proteínas por linfáticos anormales distendidos también pueden haber pérdida de linfocitos periféricos
con los linfáticos, originando una linfopenía selectiva. De este modo, la presencia de linfopenía en un paciente con hipoproteinemia sugiere un incremento de pérdida de proteínas por el tubo digestivo. Los pacientes con aumento de la pérdida de proteínas por vía gastrointestinal a causa de la obstrucción linfática a menudo presentan también estatosea y diaseas. Estatosea se debe a la alteración del flujo linfático, ya que los kilomicrones con lípidos salen de las células epiteliales y tienen que tomar la vía linfática para ir a la circulación, no toman la vía de la vena porta. En ausencia de obstrucción mecánica, de anatomía o anatomía linfática, la disfunción linfática intestinal intrínseca con o sin disfunción linfática de las extremidades periféricas se ha denominado linfangiectasias intestinales. Hacia alrededor del 50% de los individuos con enfermedad linfática periférica se conoce, con esta enfermedad se conoce a la enfermedad Milroy. Enfermedad Milroy, entonces, es una enfermedad de causa desconocida, donde va a haber, ¿no? Linfangiectasias, presencia de linfangiectasia, y va a llevar a una hipoproteinemia por pérdida de proteínas desde la mucosa cerebrosa intestinal. Otra linfangiectasia intestinal o enfermedad Milroy sería entonces esta etiología congénita, patogenia de enfermedad congénita normal que los linfáticos intestinales producen obstrucción linfática, donde se da la dilatación de los vasos linfáticos pequeños de mucosa o mucosa intestinal que distienden las vellosidades y la mucosa tiene aspecto empedrado. Aspecto clínico, su manifestación principal es la estatosea e hipoproteinemia por exudado de linfa rica en proteínas hacia la luz intestinal. Diagnóstica, endoscopia, biopsia, tratamiento, restricción de grasa en la dieta. Otras causas en los pacientes que parecen tener enteropatía perdural proteína idiopática sin ninguna enfermedad gastrointestinal evidente. Se debe explorar la presencia de una cardiopatía, en especial valvopatía del lado derecho con pericarditis crónica. En algunas ocasiones la hipoproteinemia es la única forma de presentación de este tipo de cardiopatías. Enfermedad Menetrier, gastropatía hipertrófica, una entidad frecuente que afecta el cuerpo fondo del estómago, se caracteriza por pliegues gástricos, criptas gástricas grandes, reducción de secreción ácido en el estómago y en algunas ocasiones incremento de pérdida de proteínas en el estómago. Tratamiento de enteropatía por proteínas, dado que la pérdida excesiva de proteínas por el tubo digestivo suele ser secundario a una enfermedad específica, el tratamiento debe dirigirse principalmente a la causa subyacente y no a la hipoproteinemia. Por ejemplo, si existe una hipoproteinemia significativa con edema periférico producida por enfermedad celíaca o colitis ulcerosa, el tratamiento inicial debe ser respectivamente dieta sin gluten. Cuando el aumento de la pérdida de las proteínas se debe a obstrucción linfática, es esencial establecer la causa de esta obstrucción. La radiografía permite identificar la presencia de neuropatías mesentéricas o de un linfoma. Asimismo, es importante excluir la cardiopatía como causa de enteropatía perdural de proteínas. El tratamiento de hipoproteinemia debe acompañar una dieta escasa en grasas, como en el caso de enfermedad Milroy, ¿no? Y la administración de triglicéridos de cadena medianas que no salen de las células epiteliales o intestinales a través de la vía linfática, sino van a ir por la vía porta. Bueno, entonces, jóvenes, aquí vamos a quedar en esta clase muy corta, parece que lo hemos hecho. ¿Por qué no sale todavía las listas oficiales en el sistema para organizar las prácticas? ¿Qué está pasando? ¿Siguen adición de materias? Era hasta hoy, doctor. Supuestamente hasta las 12, adición de materia. ¿Hasta cuándo es? Era hasta hoy. Hasta hoy día. A ver, sí, están escribiendo todavía, doctor. Porque
Ayer quería organizar para las prácticas quienes estaban como estaban, quería imprimir la lista de los alumnos, pero de nadie no salía. Yo creí que seguramente por esa adición de tiros, por eso no hay listas oficiales todavía, ¿no? Sí, doctor, yo Hoy creo día que sí, hasta el viernes ya habrá, por los casos especiales igual. sí, pero ya se cierra. Después ya lanzan las listas oficiales, ¿verdad? Sí, cuando se acaba todo el proceso de adición y casos especiales, ahí cierra todo. Ah, ya. De eso debe ser. Hay muchos alumnos del grupo también, otros se retiraron, otros están adicionando, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Es por eso, ¿no? Hay algunos eliminados.